Iniciar con la clase. Una disculpa, el día de ayer estuvo un poquito complicado con la situación de internet, no tuve internet todo el día, entonces se me complicó un poco. Bien, dos cuestiones. Según yo, porque anduve también ayer fuera un rato, me hablaron por teléfono de la jefatura para comentarme que soy su tutor, si mal no recuerdo. Pero, bueno, la realidad es que no puse mucha atención porque iba manejando, no recuerdo los grupos. Entonces, estoy esperando que me manden la liga. No sé si algún profesor ya se haya presentado como su tutor. En dado contrario, pues a lo más seguro que yo sea el tutor de ustedes. No, profesor. Ninguno se ha presentado. Ok, ok. Bueno, entonces lo más seguro que sea yo el tutor. ¿Qué pasa? Porque aparte del comentario de la tutoría, me comentaron que querían que les pasara la liga del aula. Entonces, lo más seguro que, pues nada más nosotros tenemos clase hasta el día de mañana. Les voy a pasar la liga. Si se llegan a presentar el día de mañana, qué bueno. Si no, pues ya será hasta el martes próximo, ¿vale? Lo que sí no sé es que si sea la misma liga para siempre. Según yo, cambia esta liga. Entonces, no, creo que sí es la misma, ya es la misma liga. Perfecto, entonces voy a compartir la liga porque si quieren entrar para que vean, sepan que van a estar también. Van a entrar un ratito los profesores. Bien, fuera de esto, concluimos el día, ¿cuándo fue? La semana pasada, concluimos con lo que fue la hacienda pública, si mal no recuerdo. Y les dejé que estudiaran eh, conceptos, ¿verdad? ¿Sí los estudiaron? Sí, profesor. Vale, muy bien. El primero de ellos, a ver, ¿qué es el derecho fiscal? Bueno, vamos con el que es un poquito general, ¿qué es el derecho financiero? ¿Qué es el derecho financiero? A ver, muy bien, Edgar, adelante. Es la rama del derecho administrativo que estudia o regula la actividad financiera estatal. Cada uno de los campos de la actividad financiera estatal corresponde a una rama del derecho financiero: la captación u obtención del derecho fiscal o tributario, la administración o manejo del derecho patrimonial público y el gasto o erogaciones del derecho presupuestario. Muy bien. Andrea, adelante. Sí, profesor. Bueno, encontré un documento en donde mencionan que para Maybach Rainfield, no estoy muy segura de cómo pronunciarlo, el derecho financiero consta de dos grandes apartados y el primero de ellos es el derecho financiero constitucional. En este se comprende la delimitación de las competencias entre las dos cámaras para la elaboración de las leyes fiscales y la aprobación del presupuesto, el voto anual de los impuestos, el control de la gestión financiera y la regulación de los emprestitos. También la enajenación de bienes inmuebles y la concesión de cargas sobre dichos bienes. La segunda parte es el derecho financiero secundario y este comprende la organización y división de los órganos, las funciones, las leyes tributarias y otras que imponen a los sujetos económicos privados de obligaciones de derecho financiero y las disposiciones relativas a la forma de observar estas leyes. Entonces, eso es lo que encontré. Muy bien, Andrea. Bien, el derecho financiero va a tener varias circunstancias. Vamos a tener, está muy bien la definición que la puedan separar de un aspecto constitucional, pero obviamente a las reformas que nosotros hemos tenido, bueno, el derecho financiero pues engloba, si quieren verlo, un apartado nacional, un apartado internacional y un apartado reglamentario, pero tenemos que ir con cuidado. Bien, primero que nada, el derecho financiero, perdón, espera. Perdón, una disculpa. Bien, primero que nada, el derecho financiero, hablamos de una parte administrativa o de gestión. Es decir, que el derecho financiero va a regular cómo se administran los recursos, pero
cuáles recursos, ¿no? Bien, viene otra parte de recaudación. El derecho financiero busca que exista una recaudación y esta recaudación es obligatoria, pero para los sujetos pasivos es obligatoria. ¿Qué significa? Cualquiera puede caer en esta situación de ser un sujeto pasivo, ¿vale? ¿Qué significa? Que puede caer en la hipótesis causativa y en ese momento se vuelve obligatorio, ¿vale? Es decir, para todas las personas físicas o morales. Nos falta un último apartado que habla sobre, vamos a ponerlo junto, que ya podríamos tenerlo acá, pero tendríamos que manejarlo de esta manera, de los ingresos y erogaciones. Perdona, erogaciones. Estos ingresos y erogaciones. ¿Qué pasa con los ingresos y las erogaciones? Los ingresos, ¿qué son? Ya los habíamos visto. ¿Qué son? Todo aquello que percibe el Estado. Ok, eso todo aquello que percibe el Estado. Las erogaciones, ¿qué son? Son los gastos, ¿vale? Es decir, ¿en qué vamos a utilizarlo? Nuestras erogaciones en el Estado las manejan, pueden ser de dos apartados. Uno, aquel que se refiere el artículo 127 de la Constitución. Dos, aquel que se refiere el artículo 74 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que tenemos planeado la realización de un presupuesto y tenemos una ley de egresos, que debe de ser esta ley de egresos presentada por el Ejecutivo y también se va a tener, más bien, es ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación. Ok, esta ley que debe ser presentada por el Ejecutivo debe ser aprobada, pero ahí van a estar establecidos todo el dinero que se tiene de forma anual, ¿vale? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a ver que hay leyes financieras o hay leyes fiscales que solamente tienen vida o tienen vigencia por un año. Bien, ya tenemos esta parte. El derecho financiero busca esto. Pero aparte de esto que estamos mencionando, nos estamos olvidando de algo muy importante sobre las definiciones del derecho financiero o del propio derecho. Aquí, ¿qué nos falta? Vamos a ponerlo de una forma, por ahí lo mencionaron que sí es esta parte del derecho constitucional, perdón, del derecho financiero constitucional. Vamos a poner lo que, en vez de manejar esa área, vamos a poner que es una rama del derecho ¿qué? El derecho público, ¿vale? Cuando nosotros nos referimos al derecho público y ya estamos haciendo esta diferenciación entre derecho público, derecho privado, derecho social, ya estamos agregándonos a una teoría, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el derecho público? ¿Quién me dice? Andrea, adelante. Es aquel que regula las relaciones entre los particulares y el Estado en una relación de suprasubordinación. Ok, entonces el derecho público es en donde participa el Estado con con los gobernados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de derecho privado, ¿quiénes van a participar? Es entre gobernados o también puede ser con el Estado, pero este es en una relación de coordinación. Puede ser una relación de coordinación, pero en esta relación de coordinación, muy bien, Daniel, tiene que ser entre gobernados. Y lo que mencionas, Andrea, esa relación de coordinación es cuando el Estado, en su calidad de persona moral, realiza actos de forma privada, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Bien, ya tenemos esta parte. Rama del derecho público,
¿Y qué hace aparte el derecho financiero? Dice administra. Toda esta parte que estamos aquí es la parte financiera. Y la parte del derecho, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Regulación. Bueno, está bien. ¿Cómo lo va a regular? Mediante normas. Perfecto, sí. Regulaciones. Para todo esto, para la administración, la recaudación, para los ingresos, erogaciones, existe una norma específica, ¿sale? Puede haber normas reglamentarias que ayudan a la ejecución. De hecho, la misma ley señala que para la recaudación van a existir normas reglamentarias porque el ejecutivo es quien ejecuta esta aplicación de las contribuciones. Bien, tenemos la regulación. ¿Qué más? ¿Qué más del derecho se le recuerda? ¿No? El fin por el cual se va a regular ese derecho. Sí, muy bien. El fin por el cual se va a regular, que sería pues la parte financiera, ¿no? Es todo esto. Perfecto, sí. Pero nos hace falta algo importante. Ah, si bien es cierto, las normas tienen ese carácter impersonal, ¿qué nos hace falta? ¿El derecho qué regula? Ya lo hemos estado, bueno, creo que ya lo deben haber visto ustedes en semestres anteriores. Regula las relaciones entre personas. Muy bien, las relaciones entre personas. Entonces nos falta aquí los sujetos. Perfecto. Permítame tantito. Entonces, bien, vamos a colocar a los sujetos. Perfecto. ¿Quiénes son estos sujetos? Bien lo dijeron. Desde acá podemos repetirlo. Es el Estado. Regula a las personas físicas y morales. Bien. ¿Dónde está su fundamento? Bueno, obviamente lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, partiendo de esta idea, nos falta algo importante. Y esto lo voy a poner aquí en medio. Eh, ok. Am, esto lo vamos a dejar aquí en medio porque nos va a servir mucho para la estructura que vamos a manejar en el derecho fiscal, que esto es la base para todo, ¿no? Contribuir al gasto público. Pero, en esencia, es toda esta actividad de acá, la que es la parte financiera. Este se podría tener como el fin último, ¿vale? Bien,
Entonces, de todos esos elementos que tenemos, ¿cómo elaborarían ustedes un concepto de derecho financiero que cumpla con estos elementos que se tienen y que son, pues vamos, dentro de su utilidad? ¿Cómo los contemplarían? No, la meta creo que mandaron un mensaje. Andrea, adelante, adelante, adelante. Sí, profesor, yo diría que es un conjunto de normas jurídicas pertenecientes a la rama del derecho público que regula a las personas físicas y morales en relación con el Estado para contribuir al gasto público. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Yo creo que la redacción está bien. ¿Pero alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bien, mire, esto que les acabo de colocar es, si yo les pregunto en el examen, deme una definición de derecho financiero, lo que les voy a pedir que contenga esta definición son todas estas categorías, ¿sale? Cada una de las categorías ya las entendemos. Cuando hablamos de administración o gestión, ya sabemos que el sujeto que esté encargado de administrar o realizar las gestiones necesarias de los ingresos y las erogaciones que se obtienen a través de la recaudación misma que es obligatoria o le damos este ámbito coercitivo. Esto lo puse aquí de manera pequeña porque al final de cuentas toda norma es obligatoria, siempre y cuando no existan controversias entre ellas. Bien, esto no hay necesidad de diferenciarlo, únicamente los sujetos que si lo entendamos, que va a haber el Estado y personas físicas y morales que participarán en esta actividad, porque, ojo, no solamente en materia fiscal por eso el derecho financiero no solamente se remite a la recaudación, sino existe en otras partes. ¿Por qué? Porque va a haber personas, a veces que el Estado le va a solicitar a personas físicas o morales bueno, va a lanzar un concurso de licitación, va a lanzar un concurso de una invitación privada a 3 personas, o va a lanzar la compra, más bien, va a lanzar una adjudicación directa para ciertos actos administrativos o de gestión. ¿Que dónde vamos a sacar ese dinero para pagarle a estas personas? Pues de los ingresos, de las partidas que se tengan. Entonces, va a haber por ahí una auditoría superior de la nación que está vinculada con el poder legislativo y que tiene que buscar el revisar la cuenta pública. Está revisando constantemente en dónde está ese dinero que ingresó y que se dio como partidas en los gastos, ¿vale? Entonces, esto, si yo les llego a preguntar, a ver, díganme la parte del derecho financiero, y luego les voy a decir, bueno, en su ámbito de recaudación, explíqueme en qué parte jurídica se establece, o en el ámbito administrativo, en qué parte jurídica se establece. ¿A qué se refiere la administración y gestión? Es lo que les voy a preguntar en un examen. Entonces, pongan nada más atención en esas categorías que les acabo de dar. Si no hay dudas, pasamos al siguiente concepto, ¿vale? ¿Hay dudas? ¿No? Bien, bueno, pasamos al siguiente. Tenemos la relación de el derecho tributario. El derecho tributario es un concepto, pues no es meramente mexicano, o sea, no es meramente del derecho mexicano. ¿A qué nos referimos con el derecho tributario? Adelante, Andrea.
Bueno, yo encontré que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la recaudación, gestión y el control de los tributos, impuestos a los contribuyentes por el Estado. Forman parte del derecho financiero, pero se enfoca en los ingresos del Estado, en las recaudaciones a través de los tributos, es decir, deja de lado los gastos. Muy bien, deja de lado los gastos. Entonces, realmente, aquí el tributo, ¿qué figura tiene? ¿El tributo qué es? ¿A qué se refería con tributo? Adelante, Andrea. Sí, profesor. De acuerdo a la definición del Banco BBVA, Ajá. el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste lo redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Muy bien. Esa parte interesante que mencionas es una aportación. Bien, sí, es una aportación, pero ¿cuál será su naturaleza? En algunos casos, el tributo lo vinculan con la palabra impuesto, ¿vale? Es el impuesto que se le cobra a las partes o a las personas para, como bien menciona Andrea, se vaya al Estado y el Estado lo utilice para el gasto público. Bien, ¿alguien más que tenga concepto de tributo, aspecto tributario? Bien, en cuestión de derecho no hay tanto problema, porque el derecho tributario, bien, aquí quise encargarles este concepto y hacer la diferencia con el derecho fiscal, porque si bien es cierto que el derecho tributario sí se utiliza, en México nosotros no lo vamos a conocer como derecho tributario, lo vamos a conocer como derecho fiscal. El derecho fiscal tiene un poquito más amplio su concepto como tal y aplicación, y entraría como este. Entraría dentro del derecho tributario, el derecho fiscal. ¿Vale? Pero vamos, el derecho tributario sigue siendo rama del derecho público y sigue siendo, si lo queremos ver, una rama del derecho financiero. Entonces vamos a decir que son regulaciones. Y son regulaciones. ¿De qué tipo? Bueno, van a regular a los sujetos que son los mismos, que es el Estado. Regulan tanto al Estado como regulan a los particulares. Bien. Este es el conjunto de normas que regulan al Estado y a los particulares. ¿En qué? En la recaudación de impuestos. ¿Qué más? Por ahí mencionaban algo importante del derecho tributario. Esta Andrea decía, es sobre una gestión de lo recaudado. Aquí sí se hace la gestión de lo recaudado, pero solamente esta gestión es ¿de qué tipo? Si bien es cierto, existen gestiones que son ejecutivas, que significa que pueden utilizar el dinero, únicamente la gestión es contable. ¿Vale? ¿Por qué va a ser la gestión contable? Porque el Estado tiene que dar un reporte de los impuestos que recibe y también tiene que dar un reporte de aquellos que no percibió, de aquellos que no pudo cobrar en un procedimiento administrativo de ejecución, aquellos que no se encuentran ahí, que son créditos fiscales, pero no han sido cobrados. ¿Sale? Bien, ¿tienen dudas hasta aquí o no? Por último, el tributo nos podemos referir a la época donde existían aquellos reinados que ya creo que ya hemos platicado, y el rey establecía que sus vasallos, su población, tenían que pagar impuestos. Esto que les estoy diciendo, ah, quédenselo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a llegar a la creación de las contribuciones, van a saber que el Estado sigue teniendo esa misma condición, ¿vale? Y no se les olvide. Bien, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué hacía el rey? El rey podía más bien colocar
cualquier tipo de tributo. Es decir, el rey decidía hoy, aquella persona que tenga 3 borregos en adelante deberá de pagar 3 monedas de oro y 2 monedas de oro por un borrego extra. También señalaba, el rey podría decir, y aquella persona que tenga en su poder el 50% o no, 50 monedas de oro, tendrá que darme 10 monedas de oro cada mes. Y si disminuye esa cantidad, disminuirá a la mitad. ¿Qué pasaba con esto? Ve, el tributo, se supone en un inicio, era para mantener a quién, a la corona. ¿Qué le mantenemos a la corona? ¿Qué creen que en su momento, en esos reinados, era para mantener a la corona? ¿Qué creen que le ayudaban a la corona? ¿Por qué decían eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que era tan importante la corona? Para su manutención, Muy bien, Emanuel, para la manutención de la corona. Y no solamente para eso, ¿para qué más? para las guerras. Para las guerras, muy bien. Entonces, en esa época, el poblado tenía que mantener a su rey. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque el rey era el que gobernaba, el rey era el que administraba, el rey era el que cuidaba a la población, les daba protección. Que eso fuera cierto, ¿no? ¿Quién sabe? Tenemos una historia por ahí de que nos da el inicio de alguna constitución donde hablamos de protección de derechos. ¿Saben la historia de Juan Sin Tierra? No. ¿Los demás? No, profe. Muy bien. Pues se las voy a encargar que la estudien. Les voy a dar un pequeño preámbulo y el día de mañana lo vamos a platicar al inicio de la clase. Juan Sin Tierra aparece como un rey, pero aparecen con estas primeras ah, formas en las que existía esta desventaja, este maltrato por la corona hacia el poblado. Y él fue de los primeros que luchó porque obviamente esos tributos no fueran excesivos, el trato no fuera excesivo, y crearon una pequeña constitución, una pequeña carta en la cual se emitían algunos derechos que la corona tenía que hacer valer. ¿Vale? Bien, este es un ejemplo de las cuestiones tributarias. Por eso el tributo es directamente al impuesto, a la gestión y a la actividad contable. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, Adelante. una pregunta. En el ejemplo que usted puso, pues es histórico, pero nos hacía referencia a que si tenía 50 monedas tenía que pagar una cantidad. ¿El tributo es un impuesto al patrimonio o digamos a las ganancias que tiene? El tributo, bueno, los impuestos pueden perseguir el patrimonio de una persona, pueden seguir a la persona, pueden seguir a las cosas, ¿vale? Hay distintos tipos de impuestos. Ahorita nada más vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los impuestos especiales sobre las prestaciones de servicios, producción y servicios, según. Y tenemos un impuesto al valor agregado, tenemos un impuesto sobre la renta, tenemos un impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos, tenemos impuestos sobre la industria de hidrocarburos. Eh, la pregunta de ahí, el impuesto persigue tanto a las cosas como a las personas. De los que nosotros ubicamos, por ejemplo, el IVA. El IVA es una traslación que persigue a quién.
Al consumo, al consumo. ¿Y qué persigue entonces? grabar el consumo, ¿no? Mm, pues no graba el consumo como tal. ¿Qué está grabando? Tú cuando compras, por ejemplo, vas a la tienda y compras, no sé, X producto. El producto, ¿qué le estás grabando sobre el consumo real o sobre el producto? Sobre el producto, ¿no? Muy bien, se graba sobre el producto. También, ojo, también el IVA graba en algunas cuestiones la prestación de servicios. Ahí sí cambia un poquito la naturaleza. Por ejemplo, ustedes mm, están prestando sus servicios por honorarios. Pueden cobrar el IEPS o pueden cobrar el IVA, ¿vale? Hay que tener cuidado. Bien, pero vamos a ver otro que sea sobre el objeto real. Y que sea impuesto. Bien, el que todos conocemos, impuesto predial. Este queda más claro. ¿Sobre qué versa? ¿Sobre la persona o sobre el objeto? Sobre el objeto, ¿no? Muy bien, sobre el objeto. Sí, sí saben a qué se refiere el predio, ¿verdad? No, no hay tanto problema. Sí. Bien, sobre el objeto. Ahora, impuesto sobre la renta. La renta, nosotros la vamos a entender en materia fiscal como el ingreso, ¿vale? Hay distintos tipos de ingreso, así que también los vamos a platicar más adelante. Pero de esos distintos tipos de ingreso que existen, yo no le estoy grabando a la persona el objeto, sino lo que tiene en su patrimonio que le pertenece a la persona. Entonces, este persigue a la persona. En el impuesto sobre servicios, ahí sí podemos hablar lo que decía especiales sobre producción de servicios, lo que decía Manuel, puede perseguir al consumo, que en sí podríamos el consumo verlo también como un objeto. Bien, ¿sale? No sé si quedó claro o tengan dudas, les haya quedado un poquito más de dudas. Ahorita, pues, obviamente, con lo que les acabo de decir, pues vamos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero de todas formas, no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Ya? Bien, bueno, no hay dudas. Vamos con el derecho fiscal. Profesor, Adelante, me regreso. entonces con los elementos que nos acaba de decir, ¿cómo podría ser una definición de derecho tributario? Bien, ¿qué sería? ¿El conjunto de qué? Vamos a tratar de manejarlo un concepto sencillo para que no se confunda. Sería el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan al Estado y a los entes privados, como son las personas físicas o morales, o vamos a poner si quieren, y a las personas físicas o morales, con relación a la recaudación de impuestos, su gestión y su contabilidad. ¿Vale? Así. Cuando les vuelvo a preguntar a qué nos referimos a la contabilidad, sabrán que esas las cuestiones, tanto lo que ingresa, lo que las pérdidas, las deducciones, todo lo que aparece dentro de la actividad contable del Estado, ¿vale? Bien, pero obviamente les vuelvo a repetir, este concepto de derecho tributario no lo vamos a ocupar nosotros, ¿vale? Aunque Leslie tiene razón, lo podemos preguntar en el examen. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, vamos con derecho fiscal. Lo que nos comprende a nosotros. ¿Qué es el derecho fiscal? Sí vamos a encontrar más elementos y elementos donde, pues bueno, van a aparecer otras circunstancias que vamos a ir ocupando. Diego Nava, Alondra, permíteme, Alondra, mencionó algo, Diego.
No entendí la pregunta, Diego, Sí, perdón. es que no llegué a notar bien la definición que dijo de derecho. Ah, ok, sí, no te preocupes, Diego. ¿Te quedaste en qué parte? ¿Nada más en relación a qué? Sí, en esa parte, profesor. Bueno, es el conjunto de normas jurídicas o disposiciones jurídicas que regulan al Estado y a las personas físicas o morales en su relación, bueno, en su recaudación con los impuestos, gestión y actividad contable. El único hay que unir las categorías y ya con eso lo tenemos, ¿vale? Bien. Derecho fiscal. Gracias, profesor. Bien, vamos a continuar. Derecho fiscal. ¿Qué es el derecho fiscal? Alondra, adelante. Sí, yo investigué que el derecho fiscal es la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares un sufragio en el gasto público y en áreas encargadas de la consecución del bien común. Bien, en este concepto, Alondra, si te das cuenta, usamos la palabra tributario, porque algunos autores llegan a utilizarlo de manera indiferente con la cuestión fiscal. Es únicamente una cuestión semántica, pero primero que nada, aquí vamos a cambiar un poquito la estructura que estamos manejando. Ya platicamos que el derecho pero el derecho financiero es la rama del derecho público. El derecho fiscal está contemplado dentro del derecho financiero, es una pequeña parte. Se habla también de la recaudación. Entonces, más que ser una rama del derecho público, el derecho fiscal, vamos a ponerlo como una rama del derecho financiero, ¿vale? Entonces será una rama del derecho financiero. Vamos a poner, vamos a colocar de la siguiente manera. El derecho financiero es un todo y existirán distintas ramas de este derecho financiero, entre ellas el derecho fiscal. Ahora bien, el derecho fiscal ya sabemos que es la recaudación. ¿Qué busca el derecho fiscal? Recaudar. ¿Pero qué va a recaudar? ¿Alguien sabe qué es lo que recauda? ¿Qué es lo que se regula en la recaudación en materia fiscal? No solamente lo mencionamos de manera general como aspecto tributario, pero no es como tal ese aspecto tributario, lleva más allá. Por ahí me dicen. Bien, primero, es recaudación, ¿no? También podría ser administración. En, mm, en materia fiscal, sí tenemos un ente administrativo que puede ser a nivel local, a nivel federal y a nivel municipal. Pero esta gestión para el derecho fiscal va a terminar en algunos procedimientos administrativos. Entonces, vamos a ponerlo conjunto con la recaudación. Recaudación, y en vez de este administrativo, vamos a ponerle y gestión. Vamos a gestionar, vamos a hacer todo lo posible para cobrar, porque el derecho fiscal es lo que hace. Tú crees en el hecho causativo, el hecho generador, y de ahí tienen toda la actividad para poder recaudar. Tienen todo les va a aparecer. Bien, ya, recaudación y gestión, me parece bien. ¿Qué más? ¿Qué van a recaudar? Aquí cambia, porque vamos a aumentar. ¿Qué va a recaudar? Bien, aquí vamos a entrar a un concepto que vamos a manejar seguido.
¿vale? ¿Podrían ser impuestos y aportaciones? Muy bien, Emanuel. Esos impuestos y aportaciones, perdón, sí, Emanuel, esos impuestos y aportaciones es lo que Daniel menciona. Son contribuciones. Esas contribuciones las define el artículo 2 del Código Fiscal, las define también el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y las contribuciones son 4 y hay accesorios también. Tenemos aportaciones de seguridad social, tenemos contribuciones para mejoras, tenemos derechos y tenemos impuestos, ¿vale? Tenemos todas estas circunstancias que le llega a aparecer dentro de las contribuciones. A ver, de estas contribuciones, únicamente en el derecho tributario estábamos hablando de aquellas que se referían a los impuestos. Aquí cambia el concepto, aparecen las contribuciones como tal. Y les decía, esto lo define el artículo 2 y 31, fracción cuarta, bueno, 2 del Código Fiscal de la Federación, 31, fracción cuarta de la Constitución, que son obligaciones de los mexicanos. Y dentro de estas obligaciones dice, contribuir, algo que también les coloqué en el derecho financiero. ¿A qué deben de contribuir? ¿Al gasto público? Gasto público, muy bien. Bien, entonces el derecho fiscal regula la recaudación y gestión de las contribuciones para cubrir el gasto público. Eso es realmente lo que hace el derecho fiscal. Se ve poco, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son pocos elementos, pero es bastante. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal va a contemplar las leyes fiscales que pueden ser nacionales, pueden ser internacionales, pueden estar también en el apartado local, en el apartado municipal, y cada una de ellas en algún momento puede aparecer alguna doble tributación a nivel nacional, alguna doble tributación a nivel internacional, y tendríamos que definir residencia, domicilio fiscal, que el domicilio fiscal va a ir un poquito ligado con la residencia, ¿vale? Eso igual, lo vamos a ver más adelante. Entonces, les digo, podría sonar muy pequeño el concepto, pero cada uno de ellos conlleva varias cosas. La gestión, la recaudación, es decir, tendrá el Estado ciertas facultades que las va a delegar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un órgano desconcentrado que es el Servicio de Administración Tributaria, que va a buscar saber cómo se están integrando todos y cada uno de las contribuciones. ¿Qué quiere decir? Este órgano desconcentrado, el SAT, va a ir y puede ir a tu casa y decirte, tú estás realizando una actividad financiera, vengo a revisar hacer una visita de verificación, enséñame tu RFC, enséñame las facturas que has producido en el mes de tal, enséñame la destrucción de botellas de bebidas alcohólicas, estás vendiendo cigarrillos, enséñame todos sus cigarrillos que tengan el cintillo de seguridad. Enséñame las facturas donde se tiene la legal estancia del producto. Eso puede hacer el SAT, porque está que dentro de esas facultades, más bien de esta parte, para saber si el sujeto está contribuyendo o no está contribuyendo. Y obviamente de aquí pueden derivar varias cosas, ¿no? Puede derivar los delitos fiscales, pueden derivar en algunas faltas administrativas, puede derivar en algunas faltas que se generan a través de estas visitas de verificación. Entonces, por eso les decía, existen contribuciones y accesorios. Entonces, si derivan alguna falta administrativa, puede ser que una contribución traiga una carga, como una multa o un recargo, ¿vale? Pero igual, no se preocupen, esto lo estamos adelantando, lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Comentarios?
Todo bien, gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Nada más para que quede asentado, no se nos va a preguntar, pero para que lo tengan en cuenta. Otras ramas del derecho financiero, tenemos el derecho del crédito público, tenemos el derecho monetario, tenemos el derecho fiscal patrimonial. Este derecho patrimonial son normas que le conciernen al Estado. ¿A qué creen que se refieren estas normas del Estado fiscal patrimonial? Hay un articulito que habla sobre las cuestiones patrimoniales. ¿A qué creen que se refiere? ¿Han escuchado sobre las declaraciones fiscales? ¿Y han escuchado sobre las declaraciones patrimoniales? Sí, Bien. ¿A qué se refieren estas declaraciones patrimoniales? A aquellos trabajadores del Estado y el propio Estado en saber qué bienes cuenta una persona y ver que no tenga un tipo de enriquecimiento ilícito, ¿vale? Que se están obteniendo dinero más allá de lo que puedan tener, ¿no? Como lo que siempre se ha platicado. Como una persona con ciertas ganancias puede tener una casa, un carro de cierto estatus, ¿no? O sea, no cuadran las cosas. Y también se hacen ese tipo de revisiones. Esto recae, obviamente, si bien estamos hablando de un derecho fiscal patrimonial, también estaremos hablando de un derecho administrativo sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿vale? Bien. Y tenemos un derecho presupuestal. El derecho presupuestal, ya los habíamos platicado, tenemos que el Ejecutivo está obligado a desarrollar un presupuesto anual y también desarrolla un plan de desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo establece la dirección que habrá de tomar el país y obviamente en los aspectos económicos. Bien, bueno, ya para no interrumpir más, para su siguiente clase, nada, les pregunto, ¿tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? No, gracias. Bien, vale, bien, perfecto, me parece correcto. Adelante, Edgar. Sí, profesor, gracias. La lectura que nos comentó desde Juan, ¿me puede repetir, Juan por favor? Sintierra. Gracias. Perfecto, bien. Entonces, para mañana únicamente vamos a seguir platicando un poquito sobre las nociones de derecho fiscal. Vamos a hablar algunos de los principios que rigen el derecho fiscal, eso ya lo vamos a ir platicando. Las fuentes del derecho fiscal las vamos a ir platicando también. Y para la siguiente semana, la única tarea que les voy a dejar es que estudien todos los artículos de la Constitución que hablan del derecho fiscal. Eso va a ser muy importante porque los voy a estar preguntando. Entonces, para mañana únicamente dense una leída, si quieren, hay alguna biografía de Juan Sintierra, y si quieren dar una leída sobre las fuentes del derecho fiscal, algunos principios del derecho fiscal, algunas cuestiones que maneja la doctrina, algunos principios constitucionales que se puedan tener, los pueden igual traer el día de mañana. Pues bueno, que tengan un bonito día, nos vemos el día de mañana, descansen. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Mañana.